Aleluya, aleluya. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que hables al corazón nuestro, Señor. Tu palabra, Señor, haya cabida en nosotros y podamos entender lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Apocalipsis 12. Si están en Apocalipsis 12, vamos a leer desde el verso 7. Digan un buen amén. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Alguien dirá, wow, ¿un dragón en la Biblia? Ya van a saber. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ese es el dragón, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, todos sus demonios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Esta es una iglesia que vence. Apocalipsis es el libro profético de los acontecimientos finales. Esto va a tener un fin. Y no especulemos más allá de lo que dice la Escritura. Ahí está claro cómo va a terminar esto. En ese libro se ven los juicios de Dios, los sellos. Están ahí en Apocalipsis 6. Están las copas de la ira de Dios, las trompetas, el anticristo, los que le van a adorar, los juicios de Dios y la reacción de la gente a esos juicios, la gran tribulación, el juicio final, el juicio del gran trono blanco, la nueva Jerusalén. Todo está ahí. El milenio, todo. Pero en medio de ese libro, la pregunta es: ¿dónde está la iglesia? Y en medio de ese libro está una iglesia vencedora, una iglesia victoriosa, una iglesia triunfante. Entre todo el libro. Y este capítulo que leímos, allí se ve esa iglesia que venció a Satanás. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y del testimonio de ellos. Ellos menospreciaron aún sus vidas hasta la muerte. Y termina al final diciendo: al que venciere, ese me gusta, al que venciere heredará todas
todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Aleluya. Es una iglesia vencedora. Pero al comienzo del libro de Apocalipsis hay un mensaje, hay unas cartas a las iglesias dándoles instrucción de cómo ellos pueden vencer. Y cuando está hablando de iglesias, y aunque describe allí 7 iglesias de Asia, pero que representan cómo Dios ve la iglesia de este tiempo postrero, allí les dice, es como una radiografía, cómo Él ve la iglesia y qué le falta para ser una iglesia vencedora, una iglesia triunfante. Y al estar hablando de iglesia, no está hablando, bueno, esta es la iglesia Avivamiento, que en esto tiene estas virtudes, pero que tiene estas deficiencias. No, está hablando de ti. Es un mensaje personal. Al final no dice, y la iglesia que venciere. No, al que venciere le daré a él, al que venciere le daré todas las cosas. Está hablando de ti, está hablando de tu vida. Al que venciere le daré todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Así que Apocalipsis 2 y 3 son esas cartas enviadas a las iglesias. Y allí nosotros podemos ver como una radiografía nuestra. Comienza con un mensaje a la iglesia de Éfeso. Éfeso vivió un avivamiento. Era la iglesia en avivamiento en aquel entonces. El apóstol Pablo llega a Éfeso y encuentra a unos discípulos, y lo primero que les pregunta a los discípulos es: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Porque ya había pasado antes, que habían recibido a Jesús, que habían entregado su vida, que habían sido bautizados en el caso de Samaria, pero que no habían recibido el Espíritu Santo hasta que vino Pedro y Juan y pusieron las manos sobre ellos. Por eso Pablo les pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y comienza a ellos ministrándoles el bautismo del Espíritu. Luego empieza a predicar 2 años enteros, donde toda Asia escuchó el evangelio. Eso era un avivamiento. Milagros extraordinarios se hacían por mano del apóstol Pablo. Se llevaban los pañuelos que él utilizaba, y los ponían sobre los enfermos y ellos eran sanados, sobre los endemoniados y ellos eran libres. Y la gente traía todas las cosas de brujería y las quemaban, hacían una gran montaña quemando. Había una liberación, había una gran salvación. Éfeso se convirtió en la capital del cristianismo durante esa época. Era el avivamiento. Y le escribe, le dice: manda este mensaje. Juan estaba en Patmos cuando tiene esa visión, en una isla, prisionero. Domiciano lo había metido allá, cautivo, que no pudo matarlo, y lo encerró en esa isla, y allí Dios le da la visión. Y saben que cuando Juan sale de la isla, a la iglesia que va y donde termina sus días es a Éfeso. Y le dice: yo conozco tus obras. Esto es lo que le dice el Espíritu Santo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es una iglesia en fuego, pero dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y le dice: arrepiéntete, porque si no vendré y quitaré el candelero de tu lugar. O sea, la radiografía es una iglesia esforzada, sufrida, valiente, pero perdió el primer amor. Y aquí es donde nosotros tenemos que mirarnos en un espejo. Cuando tú viniste a Jesús,
Lo primero que hiciste fue contarle a tu familia, hablarle de Jesús a tus amigos y a quien quiera que te encontrabas, porque está dentro de ti el Espíritu Santo, es el que da testimonio de Jesús. Pero mi pregunta es, ¿todavía hablas de Él con la misma pasión? ¿Dejaste de testificar del Señor? ¿Perdiste ese primer amor? Porque si tú pierdes ese primer amor, nunca serás esa iglesia vencedora que heredará todas las cosas. Yo quiero que te lo preguntes, porque la iglesia vencedora no pierde la pasión por Jesús. No puedes perder tu pasión por Jesús. Si queremos ser de ese selecto grupo que se ve en el Apocalipsis como una iglesia triunfante, es una iglesia que está apasionada por Él. La segunda carta a la iglesia de Esmirna es que es una iglesia probada. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dice: no temas lo que vas a padecer. El diablo te va a echar algunos de vosotros en la cárcel para ser probados. Tendréis tribulación, pero le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de la vida. Ese es otro grupo de personas probadas. Yo no sé cuántos aquí o cuántos de ustedes en casa pueden decir: he sido probado. Cuando me convertí, la gente se burla de mí, la gente me menosprecia, me escarnece, me tienen apodos por mi fe, me persiguen. Bien, no teman lo que van a padecer, porque Dios tiene para ustedes reservado la corona de la vida. Dice: el que ha resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Una iglesia triunfante es una iglesia que es probada, pero que es fiel hasta la muerte. Fiel hasta la muerte. He visto partir de los nuestros. Nuestro corazón se quebranta cuando los vemos allí, la familia en luto, llevando su muerto. Pero en el fondo tengo una gran alegría, porque ahí va un vencedor, ahí va una vencedora, una que fue fiel a Jesús y su iglesia hasta el final, hasta la muerte. Uno no entiende a veces la persecución. En mi casa se suponía que eran cristianos cuando nos convertimos, y nosotros pensamos que se iban a alegrar por nuestra conversión, porque cuando nos convertimos y nos afirmamos, no estábamos jugando a la fe, lo hacíamos de todo corazón. No, y ahora entonces nos criticaban, primero porque éramos impíos y luego porque éramos creyentes consagrados. Y vino el rechazo, el menosprecio, persecución de la familia. Lo hemos recibido de la radio, de la televisión, de revistas, de púlpitos. Y a veces uno llora, pero el Espíritu Santo siempre nos dice: no teman, yo estoy con vosotros. Amén. Y luego nos sacan victoria. Y algunos de ellos están aquí sentados o están sentados en casa viéndonos por televisión. Y ahora nos aman, pero nos hicieron llorar. Pero no importa, yo estoy firmemente decidido a serle fiel a Jesús hasta la muerte. Esa es la iglesia que triunfa, una iglesia que es fiel hasta Jesús, a Jesús hasta la muerte. La iglesia vencedora es una iglesia sana en su doctrina.
El Señor le escribe a la iglesia de Pérgamo y le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe. Es una buena iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. Hay un problema doctrinal ahí, que enseña a poner tropiezo a los hijos, a comer sacrificado a los ídolos, a cometer fornicación. También tienes los que retienen la doctrina, otro problema doctrinal de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. Esta iglesia fiel, pero tiene problemas doctrinales. De ahí nuestra firme decisión de que todo creyente en el avivamiento se debe preparar. Siempre están abiertas las escuelas, el discipulado, escuelas de consejeros, escuelas de líderes y seminarios continuamente se les dan, o pequeños cursillos de algunos temas. Está el seminario Faith College, está el Berea, está Instituto Bíblico, todo. A mí me alegró el lunes. ¿Fueron los grados? El lunes, sí. 4,000 personas, 4,000 creyentes del avivamiento se graduaron el lunes en los diferentes niveles de formación de la iglesia. Tuvimos también licenciados o teólogos regraduados de nosotros, unos del ministerio, otros de los jóvenes. Tuvimos, ¿cuántos del Faith College? 23, 28 graduados del Faith College. Tuvimos unos grados espectaculares el día lunes, y eso me alegra porque es una iglesia que se prepara. Créanme que necesitamos prepararnos para servir a Jesús. Los grandes movimientos de Dios, algunos se perdieron porque no había un fundamento en la palabra. Lo que yo entiendo es que el Espíritu te hace volar muy alto, pero necesitas la palabra para que tengas equilibrio y no te desvíes del plan de Dios. En el siglo II hubo un movimiento dirigido por un hombre llamado Montano. Él empezó a reavivar los dones del Espíritu, la palabra profética, las visiones y cosas tremendas Dios hacía con él. Se le unieron dos mujeres que también comenzaron a profetizar hasta sobrepasarlo, y luego cayeron en confusión ignorando la palabra y terminaron en una secta. Terminaron yendo a un monte diciendo que ahí descendería la nueva Jerusalén, que Jesús ya regresaba. Ignoraron las palabras de Jesús, que el día y la hora nadie lo sabe, solo nuestro Padre en su sola voluntad. Nadie más lo sabe. Pero ellos cayeron en ese error porque ignoraron la Escritura. Otro movimiento del Espíritu, los anabaptistas, que quiere decir los rebautizados, por decirlo, bautizados 2 veces. Ellos entendieron un principio bíblico, que un niño no se puede bautizar, porque el bautismo es una confesión pública de nuestra fe, y un bebé no puede confesar públicamente su fe. Y entonces decidieron bautizarse como adultos, como lo hacemos nosotros en la iglesia. Pero en ese entonces era una novedad, pero era una revelación. Estos 12 primeros que hicieron esto los asesinaron, fueron mártires. Pero luego el grupo fue creciendo. Pero algunos de ellos ignoraron que sus pioneros eran gente de la Escritura, estaban ceñidos y decididos a obedecer la palabra. Y comenzaron en un mover que venía del Espíritu y que crecía. Olvidaron la palabra y se tomaron una ciudad llamada Münster y la conquistaron y dijeron que sería la nueva Jerusalén, que ahí sería. Y comenzaron en una confusión que terminó en una tragedia y una masacre, como una secta.
porque ignoraron la palabra de Dios. La iglesia que vence es una iglesia de la palabra. Es una iglesia de la escritura. Es alguien que la estudia, la cree, la devora, vive de acuerdo a esta palabra. Esa es una iglesia. Él es el que lo hace. Él será iglesia vencedora. Él heredará todas, o ella heredará todas las cosas. No hay desacuerdo entre el espíritu y la academia. Yo sé por qué la gente no se quiso preparar en el siglo XX. Cuando el Espíritu Santo fue derramado, eso pasaban cosas sorprendentes. Predicadores, desde su púlpito, mientras enseñaba, el Espíritu los bautizaba a ellos y a la congregación, y las denominaciones los echaban. Y fueron echándolos, y de ahí se formaron todos estos movimientos pentecostales de gente echada de las grandes denominaciones. El movimiento carismático fue igual. Reuniones de jóvenes, comenzaban a tocar allá guitarra cantando yo tengo un amigo que me ama, y alabaré, y canciones muy antiguas, y el Espíritu venía y los bautizaba. Pero entonces, cuando ellos se iban a preparar a los seminarios bíblicos o a las universidades bíblicas, les mataban eso, les prohibían, les negaban eso. Entonces decían que la academia y las cosas del Espíritu no pueden ir juntas, pero lo decían para proteger lo que el Espíritu estaba haciendo. Pero gracias a Dios que ahora todo eso se derribó y podemos ir a la palabra, podemos prepararnos, y nadie va a matar el fuego que Dios ha encendido en nuestro corazón. Es una iglesia la iglesia que vence es una iglesia pura. Le dice a Tiatira, la iglesia en Tiatira: conozco tus obras y amor y fiel servicio, tu fe y servicio y tu paciencia, que tus obras posteras son más que las primeras, pero tengo contra ti que toleras esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hay un espíritu de seducción. Y no solamente, alguno piensa enseguida en fornicación, pero los apóstoles predicaron durante su tiempo en esta tierra que en los postreros días habrían burladores que andarán según sus malvados deseos, que causarán divisiones, y los llama los sensuales, que no tienen al Espíritu. Habla de otro tipo de seducción para el tiempo postrero. La música. Y uno ve iglesias y parecieran que estuvieran adorando, pero su vida espiritual es reprochable. Seducidos por un nuevo mover de música, seducidos a veces por un conferencista carismático, pero lejos de la palabra de Dios. Comezón de oír. Es ese tipo de seducción que viene para el tiempo postrero. La iglesia que vence se guarda su corazón. Yo no sé si tú tienes esa comezón de oír. Deberías hacer una revisión en tu vida. Yo no sé, a veces somos tan ligeros. A mí me preocupa cuando somos ligeros
con nuestra vida, protegerla, y vemos y atendemos cualquier cosa, o con nuestros hijos. Me decían ayer que 15 de los niños del preescolar, ustedes saben que el colegio del GCC se fundó, de esta iglesia se fundó por mandato de Dios. Cuando uno ve el GCC, uno sabe, eso es Dios, esto es creado por Dios. Pero de pronto alguien que salió en rebeldía, que salió en codicia, plantó otro colegio, pero ya es de su corazón o su deseo de progresar, yo no sé, hablándolo ingenuamente, creyéndole que con buenas acciones, pero sacando a los niños y diciéndoles, yo no les cobro la matrícula, pero pásense para acá, y los papás los pasan. ¿Cómo venden sus hijos? Por unos pesos. ¿No saben lo que significa una cobertura? ¿Ustedes saben cuántos pastores en el mundo nos piden cobertura? Porque ellos saben lo que significa una sombrilla espiritual. Uno de los pastores de las iglesias más grandes del mundo nos contaba que un día se soñó que se levantaba y de pronto estaba una telaraña sobre su cabeza. Y el Señor le dijo, mira sobre a quién le pones tu cabeza para que te corte el cabello. Él estaba yendo y su peluquero era solo inmundicia, y le ponía la cabeza y le cortaba el cabello, pero lo estaba atando, le estaba poniendo una telaraña encima. Eso es lo que hacemos con nuestros hijos en un caso como esos, ponerlo ahí bajo una cobertura inmunda, bajo una maldición. Pregunte a los que han pasado por liberación, solo porque la mamá fue al brujo y el niño estaba afuera, cuántas maldiciones y enfermedades y ruinas les vinieron por estar bajo un ambiente, bajo una mala cobertura. Cuando Dios creó ese colegio, pensó en ti y en mí, en que nuestros hijos estuvieran bajo una cobertura de fe, la misma que se proclama en la casa y en la iglesia. Para eso es el colegio. No hay lucro para nosotros ni para la iglesia, sino una bendición para las familias de la iglesia. Y yo les digo, sobre eso y sobre cualquier cosa, guarden el corazón, porque la iglesia que guarda el corazón es una iglesia triunfante, es la que vence y hereda todas las cosas. Es una iglesia viva. A Sardis le dice, conozco tus obras y que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Es decir, están sin el Espíritu Santo. ¿Saben ustedes quién es el que da vida? Cuando Dios hizo al hombre del lodo de la tierra, sopló. Ahí estaba el Neshama de Dios, el Espíritu de Dios. Es el que le dio vida al hombre. Job dijo, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. En Ezequiel 37 dice que hay un ejército de huesos muertos, pero cuando el Espíritu sopló, se levantó y fue un ejército viviente. Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida. Si alguien está dentro de la iglesia y está muerto, es porque ha dejado apagar el Espíritu Santo. Pero esta noche es una oportunidad para darle vida al Espíritu y de otra vez la llama comience a arder. La sexta iglesia es Filadelfia. Conozco tus obras. A ella la califica como una buena iglesia. Delante de ti hay una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Ella no tiene nada reprochable, pero el Señor le dice algo que debo decirles. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si tú estás en el fuego,
Si estás avivado o avivada, si eres alguien que estudia la palabra de Dios, alguien que ama a Jesús con todo el corazón, alguien que guarda su corazón de toda inmundicia, de toda distracción, entonces lo que el Señor te dice: retén lo que tienes, reténlo, guárdalo, para que otro no tome tu corona. Porque yo he visto coronas que han sido dejadas, pero alguien tiene que tomarlas. Y yo no quiero perder mi corona. Tomo la que otro dejó, pero no voy a perder la mía. Y la última iglesia es la Odisea. Conozco tus obras, que ni eres frío, no estás muerto como Sardis, ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una iglesia tibia. ¿Cómo es tu corazón? Si tú quieres heredar todas las cosas, porque así vio Juan la iglesia en el Apocalipsis. Y la iglesia que venció era una iglesia ardiendo en fuego del Espíritu. No una iglesia tibia. La iglesia que vio vencer. Y el Señor le da la salida. ¿Quieres avivar el fuego? He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia: ábranle la puerta, tengan comunión con él. No una oración solamente, tengan comunión, cenen con Jesús, que Jesús cene con ustedes, compartan con él, aviven el fuego y serán una iglesia vencedora. Les resumo: la iglesia que vence, la iglesia que vence es una iglesia apasionada por Jesús. Es una iglesia que es fiel a Jesús hasta la muerte. Es una iglesia que guarda la palabra de Dios. Es una iglesia que protege su propio corazón. Es una iglesia que aviva el Espíritu. La iglesia que vence retiene lo que Él le ha dado, lo guarda, porque no va a soltar su corona. Y es una iglesia que arde en el fuego del Espíritu Santo, que arde en el fuego del Espíritu. Si tú dices: yo quiero ser la iglesia que vence, a Él le dice: el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Dame el fuego. Dame el fuego. Dame el fuego. Pídelo ahora, que el fuego del Espíritu venga sobre tu vida. Dile: yo quiero ser esa iglesia, no fría, no tibia, sino una iglesia como el fuego del Espíritu. Pídelo hoy: dame el fuego, dame el fuego, dame el fuego. Pídelo hoy, es el fuego de Dios para ti. Fuego,
Pide ese fuego. Pide ese fuego. Pídelo. Dale ese fuego. Iglesia apasionada. Iglesia fiel hasta la muerte. Iglesia que guarda su palabra. Iglesia que guarda el corazón. Iglesia que aviva el espíritu. Iglesia que retiene lo que Dios te ha dado. E iglesia que arde en el fuego. Pide el fuego. ¿Dónde están los del fuego, Señor? ¿Dónde está la iglesia que arde en fuego? Es la iglesia que vence. Recibe. Recibe. Tócales. Dales fuego, dale espíritu. Fuego. Dame el fuego. Dame el fuego. Viento fuerte sopla. Momento para orar cada uno, porque en una vigilia es una oportunidad para reconciliarnos con Él, para poner en orden el corazón, los pensamientos, las decisiones. Si el fuego se apagó, si la pasión por Él se apagó, es el momento de pedirle a Él que vuelva al primer amor. Si a veces estás tambaleado, dile: Jesús, yo quiero ser fiel a ti hasta la muerte. Si quieres, si no te has preparado, dile: yo qué voy a hacer, yo voy a hacerlo. Quiero ser un guardador de tu palabra, también un guardador de mi corazón. Retener lo que tú me has dado y avivar este fuego en mi corazón. Es el momento de, si estás tibio, pídele perdón al Señor. Es el momento de reconciliarnos. Yo quiero hacerte una pregunta. Quiero preguntarte qué es en lo primero que piensas cuando te despiertas. ¿Y a qué le das tu interés tan pronto te despiertas? ¿Y qué es lo último en lo que piensas antes de dormir? ¿Y a quién le das tu pensamiento cuando te vas a acostar? Y si ya tienes la respuesta, yo te voy a decir: ese es tu Dios. Ese es tu Dios.
Si Jesús es lo mejor en tu vida, tan pronto te despiertas, lo primero que haces es saludarlo y darle las gracias porque te ha regalado un nuevo día. Y si antes de dormir le pides al Señor que guarde tu vida y le entregas todo tu corazón y lo que eres, entonces Él es tu Dios. Jesús es tu Dios. Y tal vez eso era lo que ocurría con nosotros cuando nos convertimos, cuando recién nos convertimos. Era esa pasión, era ese fuego, era ese deseo de correr para poder leer la Biblia, era abrir esa palabra preciosa. Yo recuerdo la primera Biblia que el Señor me regaló, era muy sencilla, pero sí que amé yo esa Biblia. Cada texto que yo veía y saltaba a mi corazón era un regalo, era una sorpresa, era un gozo. Y yo recuerdo que en esa época no existía la Biblia arcoíris, que es la que ahora viene con todos los colores, pero teníamos resaltadores y esas palabras las resaltábamos porque habían saltado de la Biblia a nuestro corazón. Era ese rema de Dios y ese deseo que tenías de compartirle a alguien, y de pronto es tu deseo, sino que en casa no hay ningún otro creyente, pero ardes en el deseo de querer decirle a Jesús: cada mañana yo quiero más de ti, Señor. Cada día yo quiero conocer un poco más de ti, Señor. Cada hora que pasa quieres profundizar un poco más en Él y su palabra. Y ese conocimiento que no te va a envanecer, sino que viene del Espíritu, es el que llena realmente tu alma, es el que realmente llena tu vida. Y este es el momento en que le puedes decir: Señor, vuélveme por favor a ese primer amor. Vuélveme ahora a ese primer amor. Y si el Señor está hablando a las iglesias y a una le está diciendo: yo tengo contra ti que has perdido ese primer amor, que has perdido esa pasión por mí, que has perdido el deseo de correr a mí cada mañana. Pero no es un pecado, por así decirlo, que te pueda separar de Dios, porque hoy mismo puedes retomar. Hoy mismo puedes decirle: Señor, por favor, Espíritu Santo, renueva mi espíritu. Yo quiero cada día parecerme un poquito más a ti. Yo quiero cada día entregarme un poco más a ti. Yo quiero ser de esos que son apasionados por ti, por tu palabra. Renuévame, Señor, díselo a Él. Renuévame, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Pon la mano ahí en tu corazón. Pon la mano en tu corazón y levanta tu oración. Puedes decirle conmigo: Señor, renuévame, renueva mi espíritu. Dile: lava mi pecado, limpia mi corazón. Isha raba cantara bajaya Es el momento de decir: lava, Señor, mi pecado. Dile: límpiame, Señor. Límpiame, Señor. Borra mis maldades. Borra mis maldades. Purifícame, Señor. Jesús.
límpiame, Señor. Límpiame, Señor. Borra mis maldades. Borra mis maldades. Purifícame, Señor. Renueva mi espíritu. Renueva mi espíritu. Dame un nuevo y perfecto corazón. renueva mi espíritu. Renueva mi espíritu. No te alejes de mí. Te ruego, Señor, llénanos de ti. Lléname de tu espíritu. Vamos, dile a Él, lléname. espíritu. Oh, mi Jesús. Aleluya, aleluya, gracias Señor.